las temperaturas máximas registradas en cualquier tiempo histórico de registro que ha tenido el país en este enero. Irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cultivos. De los Alpes, toda la región a lo largo del río entre Turín y Venecia, conocida como el Valle Alimentar Italiano, sufre las consecuencias. El problema es grave. Zumpango es uno de los últimos vestigios de un gran complejo lacustre que ayudaba a recargar los mantos freáticos en el Valle de México. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 11, donde los dos testigos enviados por Dios para dar testimonio en los últimos tiempos, dice que mientras dure el tiempo de su profecía, de su predicación, tienen el poder para cerrar el cielo y que no llueva sobre el mundo. Y esto es obviamente una clara referencia al ministerio profético de Elías, donde él dice de parte del Señor al rey Acab y a la malvada Jezabel: no volverá a llover en Israel sino por mi palabra. Y en resumidas cuentas, la ausencia de lluvias tiene detrás implícito un principio, una ley espiritual, que es Dios llamando la atención del ser humano. La palabra de Dios nos dice: Dios es el que convierte los ríos en desierto, por un motivo muy claro: a causa de la maldad de los que los habitan. Una tierra, un mundo, una sociedad cuyos cielos se cierran. Es un mundo, es una ciudad, es un país al que Dios le está llamando la atención para que le busquen. Dios no tiene intención de hacer mal al hombre. Dios no saca ningún beneficio, ningún provecho personal en dañar, en hacer sufrir al ser humano. Dios busca el arrepentimiento, Dios busca la redención del género humano para que se vuelvan a Él, para que recapaciten sobre sus caminos, para que miren y contemplen que las siegas no se producen, que el alimento escasea, que el ganado no tiene mantenimiento, y en la angustia, en la necesidad, puedan reflexionar sobre sus vidas y dar una respuesta al Dios y al Creador Todopoderoso. Por eso hemos visto en el vídeo unas grandes sequías que vienen produciéndose desde un año aproximadamente hasta esta parte, y no es una sequía cíclica o habitual o normal, hablando desde el punto de vista climatológico, sino que tiene un carácter global, como hemos visto el río Amazonas. Los nativos expresan que jamás han visto el río con tan poco caudal de agua. El segundo río más importante de Sudamérica, como el Paraná, está en una circunstancia aún peor. Pero si te vas a América del Norte, a México, se está secando el país completo por falta de lluvia. Los lagos, los acuíferos están en una situación extrema. Pero no es nada relacionado con el continente americano. Te vienes a Europa, a España, donde vivo, y llevamos arrastrando años y largos meses de sequía, donde ya los ayuntamientos y los gobiernos se están planteando el cierre del suministro a ciudades, a las grandes ciudades o las grandes zonas urbanas. Pero no es nada de España, sino a nivel europeo. En Alemania, en Francia, el río Loira, se están registrando las más escasas lluvias de los últimos 500 años. Es decir, esto es algo más que un trance cíclico habitual y normal. El clima está siendo azotado y el clima está transformándose cada vez de una manera más hostil contra el ser humano. Por lo tanto, es semejante esta sequía que podemos entender como un toque de atención de Dios para que le busquemos, como digo, o como veíamos en Apocalipsis, esos dos testigos que Dios manda en los tiempos finales, que de los cuales, dicho sea de paso, no estamos muy lejos, para que el pueblo y la gente tengan una última oportunidad de escuchar la palabra
de Dios. Pero, queridos amigos, como estamos analizando esta sequía tan terrible, tan globalizada y tan intensa, se sale de todo orden, de toda lógica, y se parece mucho a esa sequía que el profeta Elías dictaminó contra Israel y que los 2 testigos dictaminarán contra el mundo entero para que se vuelvan a Dios. Por lo tanto, tenemos que reflexionar, tenemos que humillarnos, buscar al Señor, porque han pasado tantísimas cosas en estos 3 últimos años. Como siempre, ha habido enfermedades, plagas, pestes de diversa índole y categoría a lo largo de la historia. Es cierto, siempre ha habido terremotos, es cierto, siempre ha habido guerras, es cierto, siempre ha habido catástrofes naturales, siempre ha habido sequías, como venimos diciendo, es cierto, pero solamente quiero pedirte que pienses en los 3 últimos años, en los 4 últimos años, cómo se han intensificado todas estas adversidades contra el ser humano, donde en solamente 3 años hemos vivido grandísimos terremotos. Recuerda el terremoto de Afganistán, recuerda el terremoto de Siria y Turquía, donde murieron decenas de miles de personas, entre otros muchos. Recuerda también la guerra de Ucrania a las puertas de Europa, y no solamente la guerra de Ucrania, sino la actitud beligerante entre Rusia, la OTAN y Rusia, que nos abocan pues a una guerra de terribles consecuencias, esos rumores de guerra. Pero solamente 3 años también ha habido una plaga, una pandemia universal, sin registros ni referentes anteriores, por el alcance y el efecto de esta pandemia sobre la sociedad. Entonces, lo que analizamos y vemos es que el mundo se dirige a pasos agigantados hacia este tiempo final, donde Dios aún espera que el ser humano y el género humano se vuelva y lo busque a Él. Tiempos finales, señales finales, donde de la misma manera que la mujer cuando va a dar a luz empieza a tener esas contracciones en el vientre, y si prestamos atención, cada vez de manera natural son más intensas y más frecuentes. Pues, querido amigo, querida amiga, esas son las contracciones que este planeta, que este mundo está empezando a dar. Y lo que viene no es otra cosa sino la nueva creación. Viene el día nuevo que Dios tiene preparado para los que le sirven, para los que le esperan, pero que será de grande dolor y tristeza para aquellos que permanecen y siguen insistiendo en ser ignorantes al Creador, que está esperando que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que le busquemos a Él, que busquemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no nos asustemos, que no nos amedrentemos al ver estas calamidades venir sobre nosotros, sino que nos impulse para estar aún más cerca de nuestro Señor, estar aún más cerca de nuestro Dios, y de esa manera recibir ese socorro, ese refugio que Él tiene preparado para los que le aman. Acuérdate del pueblo de Israel en sus años de cautiverio en Egipto, cuando Dios envía a Moisés y empieza a mandar las plagas o las señales y maravillas a la tierra de Egipto, al gobierno de Egipto, a la economía de Egipto. Pero si te fijas, en Egipto había oscuridad, y en Gosén, que era la zona, la región donde los hebreos habitaban, había luz. El ganado de los egipcios moría, el de los hebreos era preservado por Dios. Los primogénitos de Egipto murieron, y los primogénitos de los hebreos, porque creyeron y confiaron en las instrucciones de Dios, fueron preservados. Esa misma realidad espiritual se aplica y se aplicará cuando Dios, como se suele decir coloquialmente, apriete las tuercas al mundo para que le busque y se arrepientan de sus malos caminos a nosotros, a sus hijos. De la misma manera que a los hebreos, nos preservará en medio de la tribulación y nos dará provisión de cualquier tipo. Así que
no temamos a esta sequía de la cual estoy convencido que Dios está detrás y está empezando a mandar un mensaje claro a la humanidad: buscadme y viviréis. No temamos a esa sequía, porque aunque el mundo esté seco y sediento, Dios proveerá agua, Dios nos proveerá, y si es necesario, como al pueblo de Israel le hizo en el desierto, salir agua de la roca, Él lo hará, para los que le aman y para los que guardan su palabra. Así que espero que os haya gustado esta reflexión, este enfoque bíblico y en alguna manera también escatológico acerca de esta extrema situación de sequía, la cual yo relaciono y vinculo estrictamente con estos principios espirituales y con lo próximo, lo cercano que nos estamos dirigiendo hacia el fin de los tiempos, donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, y si te ha gustado el vídeo, por favor, apóyame, compártelo y dale a me gusta para que llegue a muchas otras personas que creas que deben escuchar este mensaje. Adiós.